Precisamente tengo ahora ante los ojos la protesta de Baraguá, que es de lo más glorioso de nuestra historia. Así enérgicamente nuestro apóstol José Martí le escribe al titán de bronce Antonio Maceo el 25 de mayo de 1893 en una de las primeras y más certeras valoraciones acerca de este hecho que sin lugar a dudas marcó un hito en la historia de Cuba. Un placer saludarles a través de este espacio de Historia y Cultura para abordar el espíritu de Baraguá y protagonismo de Antonio Maceo. En esta ocasión, conmemorándose el 144 aniversario de la protesta, nos acompaña el investigador del Centro de Estudios Antonio Maceo, Máster Rolando Núñez Pichardo, quien nos hará referencia a este hecho histórico, símbolo de rebeldía nacional. Uno de los hechos significativos de la Guerra de los 10 años es justamente la protesta de Baraguá. Pero ¿cómo se llega a la protesta? Cuando vemos, hay que entender primero que no se puede hablar de la protesta sin el Pacto del Sajón. Para el 10 de febrero del año 78, las fuerzas cubanas estaban en un estado de desánimo. España había desarrollado toda una política de pacificación en la isla propiciado por el general Eugenio Martínez Campos, lo que conlleva a que ocurre el Pacto del Sajón y se constituye el Comité del Centro. Maceo, que ha conocido los sucesos del Sajón a través de la entrevista que tiene con Máximo Gómez, establece todo un proceso para tratar de buscar la unidad entre los cubanos. A iniciativa de Máximo Gómez decide unir a los cubanos de la región oriental y saber en qué medida debían o no continuar la guerra. A partir de ahí ocurre un encuentro epistolar entre Eugenio Martínez Campos y Antonio Maceo, donde Antonio Maceo le solicita una prórroga de 3 meses para ver si estaban a favor o no de continuar la guerra. Eugenio Martínez Campos, que conocía que darle más tiempo a Antonio Maceo sería un peligro para el proceso de pacificación, decide no prorrogar el mismo y acuerdan que sería para el 15 de marzo la entrevista. Pero ¿qué sucede justamente allí? Es algo significativo. En primera, porque se abordan temas sobre la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud, uno de los principios por los cuales los cubanos desde la Guerra de los 10 años habían alzado en armas. Y Maceo se vuelve el representante de esa masa irredente que está en continuar la lucha. Eugenio Martínez Campos hasta ese momento había establecido un proceso de pacificación donde había unido a su alrededor un grupo de españoles en torno al mismo. Y se llega al encuentro de Baraguá. ¿Qué pasa después de Baraguá? Dos ideas. Uno que marca Eugenio Martínez Campos, que es la continuidad de España bajo el dominio colonial español, y otra la posición de Antonio Maceo, que muestra el proceso más radical. ¿Por qué el proceso más radical? Porque justamente es la masa de pueblo que durante más de 10 años ha estado combatiendo la lucha insurreccional que Maceo se hace eco. Producto de ello surge lo que se conoce como la protesta de Baraguá y la Constitución de Baraguá. La Constitución de Baraguá, que es además un articulado muy interesante, reconoce los principios de ese momento. Y entre ellos, en el artículo 4 y 5, vemos que se habla sobre que la paz solo se podía llegar si era a favor de contar con el pueblo y que además se reconocía los principios inaugurados en el año 1869, cuando se hace la Constitución. Es decir, que Baraguá significa no un punto de interrupción, sino de unión entre lo que ha comenzado el 10 de octubre del 68 hasta el año 78. Y es ahí donde se salta el espíritu de Baraguá y la figura de Antonio Maceo. Tanto es así que años después, es decir, poco tiempo después, la Sociedad Antiesclavista de Estados Unidos reconoce a la figura de Antonio Maceo como uno de los héroes más importantes. Y Maceo se exalta como esa figura que ha sabido no solamente levantar la moral de los cubanos, sino que está buscándose un proyecto de unidad nacional donde blancos y negros constituyan una nación. Esa nación que hoy todavía seguimos luchando. El Museo Emilio Bacardí exhibe en su colección objetos vinculados a la temática de la protesta de Baraguá, específicamente en su sala de historia. Un fragmento de árbol de mango de la localidad de Baraguá, donde ocurre el suceso, el mismo donado por Manuel Bandera el 29 de enero de 1931. Otros objetos personales utilizados en las gestas independentistas, escultura de la autoría de Rodolfo Hernández Giro, así como obras plásticas, en este caso de Juan Emilio Hernández Giro. Específicamente, la obra La protesta de Baraguá es una de las obras que visualiza al hombre de las 1000 batallas en su momento de enérgica protesta ante el español Eugenio Martínez Campos. Dicha obra fue entregada por el autor al entonces director Antonio Ferrer Cabello, quien, después de su muerte, la familia considera que debía preservarse la institución como digna representación de este histórico acontecimiento. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos de historia y cultura que forman parte de nuestra identidad y patrimonio nacional.
Les dejo abierta la invitación a visitar el Museo Provincial Emilio Bacardí de Santiago de Cuba, que se encuentra celebrando sus 123 años de fundado.